Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y en este nuevo episodio te contaremos cómo el gobierno sigue poniendo en riesgo nuestra salud. Hablaremos de las recomendaciones que dio la Organización de Estados Americanos a México respecto a la elección judicial. Rememoraremos el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana y te contaremos 2 casos de éxito cuando comunidades se unen para un fin en común. ¿Ya tienes tu café o mimosa listos? Disfrútalo y acompáñanos. Hoy arrancamos el brunch con una historia de esas que duele, enoja y preocupa. En mayo de 2020, en plena emergencia por COVID-19, México recibió 2,000 ventiladores modelo E30. Sin embargo, lo que parecía una ayuda resultó que ponía en riesgo a los pacientes. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés de Estados Unidos, advirtió que estos equipos podían causar lesiones graves y ordenó retirarlos. Lo increíble es que en pleno 2024, hospitales como el Instituto Nacional de Pediatría y el de Cardiología aún los están usando. Y aunque desde abril la Presidencia, el IMSS y otras dependencias fueron notificadas, los ventiladores siguen ahí. ¿Quién se hace responsable? Para entender este caso, hablamos con Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Tuviste algún pariente que fue hospitalizado durante la pandemia por COVID-19? ¿A ti, algún familiar o algún conocido lo entubaron durante la pandemia? Si tu respuesta fue afirmativa a cualquiera de estas preguntas, entonces esta investigación sin duda te interesa. En mayo de 2020, el gobierno de México recibió 2,000 ventiladores modelo E30 de la marca Philips para ser utilizados durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Una investigación posterior determinó que estos equipos podían provocar lesiones graves en los pacientes, por lo que se ordenó que se retirara. Ahora, en esta nueva investigación, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que estos ventiladores jamás fueron retirados de los hospitales y al menos 1,812 siguen en algunos hospitales de la República Mexicana o aparecen en los inventarios más recientes fechados hasta finales de 2024. De acuerdo a un comunicado o reporte emitido por la FDA en junio de 2021, la espuma de poliuretano con base de poliéster utilizada en estos dispositivos para reducir el ruido y las vibraciones se puede deteriorar. Si esto ocurre, entonces trozos negros de espuma o ciertos productos químicos que no son visibles pueden ser inhalados o tragados por la persona que utilice el dispositivo. Este problema podría provocar lesiones graves y requerir una intervención médica para evitar lesiones permanentes. El modelo E30 de la marca Philips, al que hace referencia el reporte de la FDA, es el mismo que el gobierno de México distribuyó en hospitales para atender a pacientes por COVID-19. El 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó de la recepción en el aeropuerto de la Ciudad de México de 2,000 ventiladores de la marca Philips, aunque en ese momento no mencionó qué tipo o qué modelo era el específico que habían recibido de ventiladores. Nosotros logramos encontrar que estos 2,000 respiradores modelo E30 de la marca Philips fueron los que llegaron aquel 15 de mayo de 2020. Incluso, en una base de datos elaborada por la Secretaría de Salud se detalla cuántos respiradores se enviaron a cada hospital. En total, 255 hospitales en todo el país recibieron en sus instalaciones entre 1 o 50 de los ventiladores modelo E30 de la marca Philips. 2 meses después de que los ventiladores arribaran al país, la Secretaría de Salud hizo un balance con el número de equipos con los que hasta ese momento se contaba para atender la emergencia de COVID. De acuerdo a una base de datos a la que obtuvimos acceso para esta investigación, al menos 1,812 de los 2,000 ventiladores fueron repartidos en 31 estados. La única entidad que no recibió equipos fue Tlaxcala. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad rastreó estos ventiladores en los inventarios más recientes y detectó que hasta el cierre de 2024, distintos hospitales federales como el Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Nacional de Cardiología reportaron en su relación de bienes los ventiladores Philips modelo E30, pese a que la FDA recomendó que se retiraran desde junio de 2021. En esta cobertura revelamos que además de esos 2,000 ventiladores donados durante la pandemia, Philips, por medio de su distribuidor autorizado Healthcare Systems de México, vendió al menos otros 2,000 ventiladores defectuosos. La COFEPRIS, que es el equivalente a la FDA en México, también estaba al tanto de la situación desde 2021 y no hizo nada por retirar los ventiladores de los hospitales.
Healthcare System de México alertó tanto a la Presidencia de la República como al IMSS y al ISSSTE y otras dependencias federales que miles de los ventiladores peligrosos permanecían instalados en hospitales en todo el país. Más de un año después, los equipos siguen sin ser retirados, pese a que representan un peligro para los pacientes. Philips y su anterior distribuidor actualmente cruzan acusaciones y se responsabilizan entre sí, mientras que la COFEPRIS, que fue notificada desde 2021, no hace nada por resolver este grave problema de salud. En esta investigación presentamos la cronología de la omisión, una omisión que pone en riesgo a millones de mexicanos que hasta el momento siguen utilizando estos ventiladores, ya que algunos de ellos aparecen todavía en los inventarios de varios hospitales del país. En este punto, no podemos evitar preguntarnos cómo es posible que, sabiendo algo tan grave, las autoridades siguen sin hacer algo al respecto. ¿Por qué una vez más la salud de las y los mexicanos parece ser lo último en la lista de prioridades del gobierno? Cambiando de tema, hagamos un pequeñísimo ejercicio. Imagina por un momento que vives en un mundo donde las palabras no te alcanzan, donde los sonidos no significan nada y donde tu forma de comunicarte es ignorada o incomprendida. Para millones de personas sordas en México, esa es una realidad cotidiana. El pasado 10 de junio se conmemoró el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, una fecha que nos invita a celebrar un idioma que tiene historia, expresión y una gramática propia, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva, hacer del acceso y la inclusión un derecho y no un favor. Sobre este tema, escuchamos a Susana Gómez, cofundadora de la Coalición de Personas Sordas, COPESOR, quien nos comparte su experiencia dentro de la comunidad sorda y por qué aprender la lengua de señas mexicana es tan necesario para romper barreras de discriminación. Soy Susana Gómez, formo parte del equipo de la Coalición de Personas Sordas, COPESOR. Somos una organización que trabaja por los derechos lingüísticos y buscamos que las personas sordas ejerzan su derecho a comunicarse en lengua de señas mexicana en todos los ámbitos de la vida. Recientemente, el 10 de junio, conmemoramos 20 años del reconocimiento de la LSM. Para la comunidad sorda, esto es un hito porque finalmente se le reconoce como una comunidad lingüística con identidad, lengua y cultura propias, al menos en el papel. Y digo esto porque a 20 años es necesario reflexionar qué tantos avances hemos tenido en la práctica y qué tanto hoy las personas sordas realmente ejercen sus derechos lingüísticos. Una de las cosas que ha visibilizado a la LSM es la incorporación de intérpretes en canales de televisión y en algunos programas de gobierno. Sin embargo, hay deudas pendientes en las que aún tenemos un largo trayecto que recorrer. Entre las demandas más urgentes está el derecho a la educación bilingüe, el acceso a la salud y a la justicia. Por ejemplo, en el acceso a la justicia, las personas sordas siguen enfrentándose a abusos y discriminación. Pensemos en todo ese aparato que es la justicia, la policía, los juzgados, la procuraduría o el sistema penitenciario. ¿A dónde se comunica una mujer sorda que sufre violencia o tiene una emergencia? ¿Qué sucede con las personas sordas que están encarceladas? ¿Con quién se comunican? O pensemos en niños y niñas sordas víctimas de violencia o abuso sexual. Sus posibilidades de denuncia son casi nulas. Esto sucede debido a la falta de personal competente en LSM, intérpretes profesionales en el ámbito jurídico en todo el sistema, incluida la policía y las procuradurías, como resultado del desinterés de los gobiernos que no han diseñado acciones concretas para ir acercando la justicia a personas sordas. Aunado a ello, cuando se habla de accesibilidad a personas sordas, solo se piensa en el intérprete, pero esto no es suficiente. Dependiendo de la situación, se requieren otro tipo de apoyos. Por ejemplo, en un divorcio puede bastar un intérprete, pero si es una situación más grave, es necesario incorporar mediadoras sordas o intérpretes sordos fundamentales para casos en los que hubo alguna situación de abuso sexual o en los que la persona sorda habla una lengua de señas distinta a la LSM, o cuando se trata de una persona sorda que nunca tuvo acceso a la lengua de señas. Ahí se requiere todo un equipo de personal especializado, además del intérprete oyente. Y en México seguimos sin que se reconozca la labor de los intérpretes y las mediadoras sordas, lo que nos demuestra también que las personas sordas continúan al margen de los procesos de formación y certificación. Así que a 20 años nos toca seguir trabajando porque los derechos nunca los tenemos ganados. No es sorpresa que hoy en día hay quien insista en que las personas sordas lean los labios.
Que esta fecha sea un recordatorio vivo de que todos tenemos algo que aprender para hacer de este mundo un lugar verdaderamente accesible para todas las personas. Si has escuchado los episodios pasados del Brunch, sabrás que hemos seguido muy de cerca la reforma judicial. Distintas organizaciones han cuestionado la legitimidad de las elecciones por su baja participación, desorganización, falta de transparencia y posible coacción al voto. Este diagnóstico fue incluso compartido por la propia Organización de los Estados Americanos, OEA. Sobre la publicación de la OEA, lo que planteó la Cancillería, y lo retomamos, es que en las funciones está claramente establecido en los estatutos de la OEA la no intervención. Pueden venir como observadores y decir qué pasó el día de la elección, pero decir o incluso orientar a los países de América Latina que no vayan a usar la forma de elegir para definir a su poder judicial, pues ¿de dónde lo sacan? Entonces excede completamente los estatutos de la OEA. Escuchamos a Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ¿Qué sigue y qué impacto tendrá el informe publicado por esta organización? Escuchemos a Rafael Castellanos, analista jurídico de MSCI. Luego de la jornada electoral del 1 de junio y tras 9 días de cómputo de votos en los 60 distritos judiciales electorales, este 12 de junio comenzaron los cómputos por estado y por circunscripción electoral. Como ocurre en cada elección, los resultados de los cómputos no garantizan por sí solos el triunfo de nadie. El INE debe verificar cada una de las 881 candidaturas que obtuvieron la mayoría de votos y que cumplan con todos los requisitos constitucionales de elegibilidad. De acuerdo con la legislación y los precedentes del Tribunal Electoral, el INE puede y debería negar la entrega de las constancias de mayoría a cualquier persona que no cumpla con esos requisitos o que esté legalmente impedido para ocupar un cargo judicial. A 2 semanas de la elección, la incertidumbre sigue presente. No está claro cómo el INE, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia resolverán los casos de candidatos denunciados por violar las reglas aplicables a estas campañas electorales. Hablamos, por ejemplo, de casos donde hay indicios de financiamiento irregular, contratación indebida de propaganda o el llamado apoyo de servidores públicos y partidos políticos en lo que se ha denominado la Operación Acordeón. Tampoco hay certeza de los criterios jurídicos con los que se resolverán los casos de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado o que se encuentran enfrentando un proceso penal. Lo que sí sabemos y que no fue bien recibido por el gobierno es que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, en su informe preliminar, concluyó que el modelo utilizado para seleccionar jueces en esta elección no es recomendable para otros países de la región. En el informe preliminar se confirman muchas de las críticas que integrantes de la sociedad civil señalamos en los últimos meses. Consideran que fue un proceso sumamente complejo, polarizante y con múltiples oportunidades de mejora. Subrayan la necesidad de evaluar si este modelo realmente fortalece la administración de justicia o si por el contrario pone en riesgo principios fundamentales como la transparencia, la imparcialidad, la eficacia y la independencia del Poder Judicial. También advierten que cualquier reforma al modelo de selección de jueces debe ser gradual, resultado de un debate plural y basado en un diagnóstico técnico, profundo y profesional. Como respuesta al informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al secretario general de la OEA expresando su desacuerdo y rechazo a las recomendaciones contenidas en el informe. Acusan que la misión de observación electoral excedió su mandato y violó los principios establecidos en el artículo 3 de la Carta de la Organización. Pero hay algo importante que aclarar. Estos principios aplican únicamente a los Estados miembros. Las misiones de observación electoral están reguladas por un manual aprobado por el Consejo Permanente de la OEA, el cual establece como uno de sus objetivos específicos emitir recomendaciones tanto al país observado como a los otros Estados miembros. Además, estas misiones no son nuevas, existen al menos desde 1962 y han participado en múltiples procesos electorales en México. En muchos casos, sus observaciones han sido valiosas para mejorar nuestros sistemas electorales. En conclusión, seguimos en una etapa de definición, tanto en lo jurídico como en lo político. Lo que pase en los próximos días será clave no solo para cerrar este proceso electoral, sino para el futuro de la justicia y la democracia en México. Lo dicho por esta organización internacional sobre las elecciones judiciales en México es para ponerse a pensar y pensar en serio. Estas irregularidades son alarmantes, sobre todo porque las verdaderas consecuencias las empezamos a ver en los próximos meses. Cambiando de tema.
Para el pueblo Yoreme Mayo, que habita en Sinaloa, los manglares de la bahía de Huira son sagrados, pero una empresa comenzó a talarlos para construir una planta de amoníaco sin consultar a la comunidad. Desde el año 2015, este pueblo indígena se ha organizado para frenar el proyecto, enfrentando amenazas y divisiones, mientras lucha contra la corrupción que permite que megaproyectos avancen sin respetar sus derechos ni su territorio. La semana pasada, la periodista Astrid Arellano publicó en el medio Mongabay un reportaje de esta historia y hoy la tenemos aquí en el Brunch para que nos cuente cómo la resistencia comunitaria se convierte en un muro contra la impunidad y un llamado a proteger lo que es sagrado. Vamos a escucharla. Este reportaje documenta la lucha del pueblo indígena Yoreme Mayo en Sinaloa, en el noroeste de México, contra la construcción de una planta de amoníaco en la bahía de Huira, que es un sistema costero con una gran biodiversidad y un profundo valor espiritual y cultural para esta comunidad. Aquí la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, GPO, es filial de la multinacional Proman AG. Inició el proyecto en 2014 sin realizar una consulta previa, libre, informada a las comunidades afectadas, las que viven alrededor de la bahía de Huira, pues como lo exige la ley. Este reportaje publicado en Mongabay Latam aborda los testimonios de defensoras del territorio y especialistas y evidencia los impactos ambientales graves como la tala de manglares sagrados y la amenaza de contaminación al ecosistema marino costero, así como un entorno de creciente hostilidad, sobre todo hacia quienes están defendiendo ese territorio en particular. Esto incluye amenazas a las lideresas comunitarias más visibles en el movimiento comunitario Aquí No, un movimiento que a pesar de más de 10 años con múltiples amparos y acciones legales, no ha podido frenar la construcción de la planta en 2025. Este reportaje busca visibilizar esta lucha por la justicia ambiental y por los derechos de los pueblos indígenas en un contexto donde los megaproyectos frecuentemente se imponen sin el consentimiento de las comunidades locales. También pone en evidencia esta falta de transparencia empresarial y financiera, así como pues una omisión de organismos internacionales que deberían garantizar prácticas social y ambientalmente responsables en territorio mexicano. Esta historia es un gran ejemplo de cómo cuando las comunidades se unen y alzan la voz, nadie puede silenciar la fuerza de su historia y de su tierra. Y pasemos a otra nota que también tiene que ver con la defensa de lo nuestro. En la colonia Tlacomécatl, un árbol centenario llamado Laureano estuvo a punto de ser talado por una inmobiliaria, pero la comunidad no se quedó de brazos cruzados. Vecinas y vecinos bloquearon calles, alzaron la voz en redes y lograron lo impensable: que la Secretaría del Medio Ambiente no solo frenara la tala, sino que declarara a Laureano Patrimonio Monumental de la Ciudad de México. Hoy escuchamos a la diputada Laura Ballesteros, quien ha seguido de cerca esta lucha vecinal que nos recuerda que sí se puede defender lo que importa. Laureano es un arbolazo centenario que vive en la colonia Tlacomécatl del Valle, en Fresas y Miguel Laurent, y lleva ahí lo que parece ser casi un siglo. Es un árbol centenario que es orgullo de la colonia, orgullo de nuestra ciudad, y que gracias al trabajo, la entrega, la pasión de más de 2,000 vecinos en una primera vuelta, porque ahorita ya ven 9,000 las firmas en change.org, se unieron para salvarlo, para protegerlo de una posible tala o incluso poda, o como los vecinos lo veían, una mutilación por una obra que se está planteando en ese lugar para un edificio de 5 pisos. La gente se organizó, la gente importa, y con este trabajo lo que hicieron fue contactarnos. A mí nada me enorgullece más de mi trabajo como legisladora que acompañar a la gente con litigio estratégico, ponerles en la mesa herramientas con las cuales pueden defenderse de los poderosos, y con este litigio pues se abrieron muchas puertas. Contamos con el oído de la SEDEMA, con la secretaria Julia Álvarez y Casa, que yo sí la quiero reconocer porque de inmediato le abrió la puerta a los vecinos, quienes tuvieron una reunión con ellos, con los desarrolladores, con la alcaldía, con quien no se habían podido reunir tampoco, y lograron un acuerdo en donde se va a declarar Patrimonio Monumental de la ciudad a Laureano, en donde además se para la obra
hasta que no se genere el acuerdo del patrimonio y además no haya una modificación al proyecto para que respete al árbol, abrace al árbol, proteja al árbol, que la construcción se acomode al árbol y no al revés. Y además, pues para que puedan haber las garantías de que esto se cumplirá. Los vecinos seguirán luchando. Hay 5 árboles más que surgieron a raíz de la lucha de Laureano, pero son muchos más en la ciudad. Los vamos a ir a buscar, los vamos a encontrar, vamos a acompañar a los vecinos, porque esto es un símbolo de lo que la ciudad tiene que ser, una en donde haya un nuevo acuerdo para la comunidad, donde los desarrolladores protejan a nuestros árboles y nuestras áreas verdes y no tengamos que temer todo el tiempo de que las estén depredando. Se puede y aquí se demostró. Y claro, esto no es solo un triunfo ambiental, es una muestra de que cuando la comunidad se organiza, puede frenar abusos y corrupciones disfrazadas de desarrollo. Y con esto terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.